El uso intensivo del suelo para agricultura en zonas con historia agrícola viene presentando buenos resultados a la fertilización. Y esto ocurre en cultivos de trigo, cebada, maíz, pero también en soja. Y es por eso que nos dirigimos a Saladillo para dialogar con un especialista de la empresa Bunge, Guillermo Pugliese, quien presenta los resultados de una extensa red de ensayos como los que hicieron allí en Saladillo con una secuencia de cebada y soja. La 2016-2017 ha sido una campaña que invitó a mejorar el aporte de fertilizantes en todos los cultivos. En su afán de demostrar con números las bondades de aplicar un paquete nutricional más equilibrado, Bunge realiza en la zona de Saladillo un ensayo con distintas dosis de fertilizantes para una secuencia cebada-soja de segunda. Bueno, estamos en la zona de Saladillo. Estos campos es la pampa ondulada. En esta zona son campos bastante desuniformes. No hay un campo en el cual en 50 hectáreas tengamos el mismo suelo. Y son campos que generalmente tienen muchas deficiencias de fósforo y de otros nutrientes. En este caso, lo que hicimos fue hacer un planteo de nutrición en cebada. Se sembró cebada en este campo y se fertilizó esa cebada pensando no solamente en el cultivo de cebada, sino en el cultivo que podía venir, que después por supuesto se pudo sembrar, que fue la soja de segunda. La cebada se sembró en el mes de junio, a mitad de junio, que es una de las cebadas más sembradas hoy en Argentina, que se llama Andreia. ¿Qué característica tiene Andreia? Es lo mismo que los trigos de sangre francesa, o sea, tienen mucha potencialidad, o sea, hoy podemos llegar con Andreia a rindes de 8, 9, 10 mil kilos, con calidad de maltería. ¿Qué se hizo en la cebada? En este ensayo se probaron distintas dosis de fósforo, desde un testigo que no se le puso nada, a 60, 120 y 180 kilos de monomónico. Y después lo que hicimos es cruzarle distintas dosis de nitrógeno y azufre para ver las respuestas a los otros nutrientes, ¿no? Arriba de ese ensayo, ahora tenemos la soja de segunda, donde estamos mostrando las respuestas a fósforo del fertilizante puesto en junio del año pasado. O sea, no se fertilizó la soja de segunda. Guillermo, ¿y qué resultados presentaron los ensayos de cebada, tanto en kilogramos como en calidad, en base a los ensayos que se hicieron anteriormente en este lote? Las fotos eran del libro. Cuando vos lo veías en noviembre a la cebada, el testigo era casi rojo, o sea, tenía concentración de antocianinas que te da ese color rojo en las hojas, y los fertilizados estaban verdes. Eso llevado a rendimiento, digo que el testigo sin nada de fertilizante, sin fósforo, sin nitrógeno, dio 2.600 kilos, y los tratamientos más altos, que tenían dosis altas de fósforo con nitrógeno y azufre y zinc, dieron alrededor de 6.500 kilos. O sea, esa fue la brecha de rendimiento de alrededor de 4.000 kilos. Y ahora, si seguimos a lo largo de la rotación, ¿cuándo se sembró la soja y qué objetivo estaban persiguiendo con este ensayo comparativo? La soja, como dije recién, se sembró a mitad de diciembre. Tuvo un verano espectacular en cuanto a lluvias. Ya ahora está en un R ya avanzado, un R 6 y pico, 7, o sea, va a empezar a perder humedad en unos días. Está terminando su periodo de llenado de granos. Y hoy lo que podemos ver muy claro, las diferencias de madurez entre los tratamientos testigos y los más fertilizados. Los tratamientos testigos se quedó una planta más baja, por ahí retiene un poco más de hoja, y los fertilizados es como que cumplieron el ciclo de una forma más armoniosa y ya están un poquito más entregados. Hace años ya que la soja viene teniendo respuestas positivas a la fertilización en distintas regiones productivas. Todo esto arrancó hace ya como 7 u 8 años, donde veíamos que la nutrición que se hacía, la que hacía la mayoría de los productores, tenía solamente respuestas de 200, 300 kilos a la fertilización. Entonces empezamos a hacer una red de ensayos junto con el INTA y empezamos a ver que si uno hacía un planteo de nutrición más alto en fósforo y azufre y le agregaba boro, las respuestas eran otras, o sea, pasaban del 6% al 20-25%. Entonces, una vez que hicimos esos ensayos, que fueron los que avalaron, digamos, lo que nosotros veíamos un poco en el campo, llevamos a hacer franjas en el campo, que las llamamos desafío Bunge o propuestas Bunge, en las cuales, en lotes de productores de distintas zonas de la región de la Pampa Húmeda, hicimos tratamientos más altos de fósforo y azufre respecto a lo que hacía el productor. Siempre respetando lo que hicimos anteriormente con el INTA, que es lo que estamos haciendo básicamente. Si el productor pone 50, 60, 70 kilos de un fertilizante, nosotros estábamos llevándolo
a 130, 140, ¿sí? ¿Y cuál es el rinde diferencial que están cuantificando con este manejo, ya sea en franjas o en el lote extendido? Lo mismo que pasó en los ensayos, pasó en las franjas. O sea, hubo respuestas de alrededor del 14-15% de respuesta de rendimiento respecto a lo que hacía el productor. Eso traducido en kilos representa alrededor de 400-450 kilos de soja, con un costo adicional respecto a lo que hacía el productor de 150-200 kilos de soja. O sea, te estaban quedando en margen bruto alrededor de 250 kilos de soja, que son 50, 60, 70 dólares por hectárea de beneficio de margen bruto. ¿Cuál es el plan de nutrición ideal para la soja a lo largo de todo el año con estos resultados, pensando económicamente y también en rinde y calidad? Poner parte del nitrógeno y del azufre temprano. ¿Cuándo? Junio, julio, agosto, septiembre. Y después acompañar con una mezcla arrancadora en la línea de siembra, ¿sí? Ese podría ser el planteo ideal. Si no podemos hacer en dos momentos, nos vamos a poner o en la siembra una dosis alta, que eso tiene su riesgo por quemado de semilla, o ponerlo directamente todo temprano, ¿sí? O lo ponemos todo temprano, o lo ponemos repartido, o lo ponemos toda la siembra. ¿Cuál es, creo, el planteo ideal? El repartir un poco, un 70% temprano y un 30% a la siembra, ¿sí? Y después, en R1, R3, hacer complementos con Foliarsol Boro, que es el otro producto que aporta boro. O sea, en soja, ¿qué tenemos que pensar? Fósforo, muy importante, azufre, boro, y estamos trabajando con zinc ahora y hay alguna cosita interesante con zinc. Si hacemos un ranking de cuáles son los cultivos que tienen mayor fertilización en la Argentina, ¿cuáles serían ellos y sobre todo el volumen necesario para poder reponer los nutrientes que estamos extrayendo por año? El cultivo que más se fertiliza en Argentina es el trigo, después es el maíz y después es la soja, ¿sí? Yo creo que hoy el trigo de la Argentina, salvo que saques el NOA argentino, la mayoría del trigo se fertiliza. El 80% del maíz de primera se fertiliza y quizás el tardío, no el de segunda, el tardío, el que se siembra más tarde, por ahí todavía en algunos casos lo fertilizan un poco menos, ¿no? Pero fertilizar se fertiliza igual. En soja creo que este año hubo un salto, pero sé que va creciendo de a poco. O sea, a ver, tengamos en cuenta que hace 2 o 3 años la cosa estaba mucho más complicada y que la soja se hacía con lo mínimo y necesario, ¿no? Por suerte este año entró el trigo, entró bastante maíz, y ya las cosas van a cambiar porque la rotación es importante. A la soja le encanta como antecesor el cultivo de maíz. Una soja sobre maíz y una soja sobre maíz bien fertilizado es una soja que da 300, 400, 500 kilos más que sobre otro antecesor. Estoy convencido que la nutrición es una de las patas más importantes. Hoy tenemos una brecha de rendimiento entre lo que se puede alcanzar y lo que se está haciendo en la zona como rinde medio muy alta. Hoy hay genética para maíces de 16 toneladas o más, hay para soja de 6-7 mil kilos o hay para trigos de 7-8 mil kilos. Algunos los tienen esos rindes, pero en la media está mucho más abajo. Así que en eso tenemos que trabajar y yo creo que información hay. Para Pugliese, la información que avala buenos resultados a partir de una nutrición existe. Solo falta seguir trabajando en la difusión de los datos concretos que convenzan al productor. Hubo un cambio en el campo en este último año y de hecho yo creo que la gente se animó a fertilizar más. De hecho lo muestran los números, o sea, se vendió mucho más fertilizante. Entonces, información en los INTA, en los investigadores privados hay. Nosotros también hemos generado muchísima información. El equipo de Bunge de desarrollo creo que es excelente en el sentido de la cantidad de ensayos que se hacen por año. O sea, yo creo que información hay. Ahora lo que hay que tratar de transmitirla, esa información, que llegue a los productores y no transmitirla solamente desde el punto de vista, mira, me rendió esto, me rendió lo otro, sino también sacar números. O sea, mira, si vos haces este planteo, vas a cosechar, no sé, 1.500, 1.000 kilos más de cebada, vas a cosechar 500 kilos más de soja, pero fíjate lo que te queda neto después. Te va a quedar más plata neta, más cantidad de pesos y además cuidaste el campo. O sea, el cultivo que le va a seguir a lo que vos sembraste y fertilizaste va a estar mejor. Y ahí es donde por ahí yo siempre recurro a mi zona natal, Tres Arroyos, que tiene 30, 40 y pico de años de nutrición, y vos ves que aquellos productores que hicieron las cosas bien en el tiempo, hoy están con un campo y con cultivos muy, muy distintos al resto. O sea,
Cuando vos chacreaste mucho el campo, te pasa factura. Y levantar un campo y llevarlo a esa otra condición ideal te cuesta 5 o 6 años. Así que me parece que esto es un trabajo que tenemos que hacerlo de a poco, que el productor se tiene que empezar a dar cuenta y ir haciéndolo y no esperar resultados en el primero y segundo o tercer año. A veces las cosas tienen que ser en un mediano plazo, ¿sí? Y bueno, y ahí la rueda empieza a girar sola y después el campo empieza a dar resultados que te sorprenden todos los años.